nada sí te prepara ese año, como saben que venimos de diferentes países, te deja explorar otros cursos o, no sé, hacer diferentes cosas para lograr lo que te gusta. Fui con todos mis profesores a Design Week, que es la semana de diseño en Milán. Hola, ¿estás lista para las 30 preguntas de Educa? Sí, vamos. ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Me llamo Celeste y soy de Lima, Perú. ¿Qué estudias y en qué año estás? Estudio diseño de interiores en NAVA y ya estoy cursando el segundo año. ¿Qué te impulsó a estudiar en el extranjero? Bueno, creo que hubieron dos razones. Desde que era chiquita siempre quise conocer más del mundo y salir un poco más de Lima y en general de Perú. Y creo que durante toda la secundaria me estuve preparando bastante para lograr alcanzar algo como una carrera fuera. Y lo segundo es que mi hermana también se fue a estudiar al extranjero 3 años antes que yo y siento que también fue un impulso, una motivación para seguir sus pasos de cierta manera. ¿Por qué elegiste esta universidad? Bueno, siempre quise estudiar en Italia. Creo que en general me llamaba la atención toda Europa, pero Italia, no sé, veía como la vida, la cultura, que es bastante fuerte, y, y bueno, empecé a hacer mi research de universidades y vi que habían posibilidades de que Italia iba a ser un buen candidato. ¿Qué fue lo que más te impresionó de la universidad la primera vez que llegaste? Creo que más allá de los cursos, que eran bastante como creativos, empezamos haciendo como dibujo y salíamos a las calles a dibujar a mano alzada. Íbamos a museos, era bastante vivir el diseño día a día en mis clases. Y lo otro, creo que también como la gente es tan relajada acá en la universidad, puedes ver como gente viniendo como en ropa relajada, hasta gente muy, muy arreglada, muy maquillada, pero no hay como, nadie te juzga, en verdad, es muy, muy libre. ¿Estudiar en Italia fue como lo esperabas? Sí, yo creo que sí. De cierta manera tenía una imagen por ciertas amigas con las que había conversado que ya estudiaba en Nava, entonces me dieron un panorama bastante, que era bastante cierto, pero por otro lado también sí pensé que los cursos en primer año iban a ser un poco más fuertes. La verdad siento que fue más como, Nava sí te prepara ese año, como saben que venimos de diferentes países y se hacen las clases un poco más de visitas o como ya dije antes, como es más interactivo. Entonces, siento que ahí sí no me lo esperaba, porque normalmente cuando vas a la universidad, siento que el primer año sí te choca por el cambio de cole a universidad o no sé, pero siento que en mi caso fue como una buena transición. ¿Aproximadamente cuántos alumnos suelen haber en tus clases? Mm, somos los mismos grupos, no, bueno, como el grado de diseño es bastante grande, somos como 3 grupos, pero cada grupo somos entre 15 a 20 personas, o sea, es bien, bien personalizado. Y bueno, eso se da porque nuestros cursos son básicamente proyectos, entonces sí, cada clase nos hacen un feedback a cada persona o a cada grupo, dependiendo del proyecto. Entonces sí tienes como una relación profesor-alumno bastante cerca. ¿Cómo te movilizas dentro de la universidad? Bueno, la verdad es que la universidad es bastante pequeña si lo comparas como con universidades de Estados Unidos, porque no tiene campus, son solo como los edificios de estudio en general, no hay dorms ni nada, pero creo que en general de cómo me movilizo en Italia, o es caminando, o es en bici y en transporte público, que es como es muy fácil moverte y es muy barato también. ¿Cuál es el mejor lugar para comer en el campus? Bueno, en el campus tenemos una cafetería que es bastante buena y la verdad la pasta obviamente es buenaza. Pero también abrieron como un lugar de pokés dentro de la universidad, que también es una opción muy buena, como especialmente para verano. Y como Nava está en medio de la ciudad prácticamente, es buenazo porque en tu hueco, si tienes más de 2 a 4 horas, puedes irte por la ciudad y comer afuera, no hay problema.
¿Cuál es tu lugar favorito para pasar el tiempo en el campus? Creo que la biblioteca, porque está bastante como, no es tan grande, pero tiene bastante material como de diferentes cosas de arte, que algo que a mí me encanta y siento que no encontraré en otros lados. Y si estás como que interesada en como fashion o algo que no tiene tanto que ver con tu carrera, igual ahí puedes estar y hay una cantidad de material increíble. ¿Cuáles son algunas de las organizaciones estudiantiles a las que perteneces? Bueno, la verdad, yo no pertenezco a ninguna asociación estudiantil, pero sí, en nada sí hay algunas, si bien no hay tantas, creo que primero el consejo estudiantil, que es como el más grande, el que organiza como los programas para los alumnos, como a veces en eventos en cafeterías, en bares, aperitivos, y también hay deportes que vóley, fútbol y básquet son los únicos que hay. Eh, Hay algunos como, no tanto como grupos estudiantiles, pero sí hay como varios eventos que la universidad hace para integrar a todos los alumnos. Y creo que es ahí donde más participo, más allá de conformar un grupo. ¿Qué hace única a tu universidad? Creo que lo que hace única Nava es que em, te dejan expresarte de cualquier manera artística al fin de llegar como, al fin de hacer un buen proyecto o como terminar bien tu carrera. Siento que no te ponen muchos parámetros, lo cual para mí me fue súper bien, porque sí me considero bastante creativa y no quería que mi carrera sea como muy específica. Entonces creo que la universidad sí te ayuda y te dice como, te deja explorar como otros cursos o, no sé, hacer diferentes cosas para lograr lo que te gusta. ¿Cuál ha sido tu clase favorita hasta el momento y por qué? Mm, Creo que la de dibujo, bueno, fueron dos. La de dibujo de primer año, que fue como mi primer acercamiento a los sketches de diseñador, de arquitecto, que son bastante rápidos. Teníamos que hacer como un landscape o como dibujar edificios o interiores en un minuto, o no sé, nos ponían tiempos, era bastante divertido, la verdad. Y bueno, también otro que se llama, que era Methodology, que era en mi primer año también, y básicamente era buscar la parte de diseño que más te gusta. Como diseño, si bien estudio diseño de interiores, como que diseño en general es enorme. O sea, hay un montón de tipos de diseños y todos como puedes empezar a estudiar uno, pero al final como terminas trabajando en otro. Entonces, siento que ese curso me ayudó a explorar todas las opciones que tenía y me encantó. ¿Y la más difícil? La más difícil para mí creo que Rhino, que es, bueno, el programa que usamos para modelar 3D, para hacer más como lo más técnico, porque la verdad es que yo sí me considero bastante lenta en la tecnología, como sí, yo soy de papel y lápiz, pero obviamente sé que ya, ya no se puede. Entonces, sí, o sea, me cuesta bastante. Hasta ahorita estoy tomando Rhino 2. Es complicado, pero al final sé que me va a servir un montón porque, o sea, las empresas te piden eso y bueno, así es ahora. ¿Cómo describirías la relación entre los estudiantes y los profesores en tu universidad? La verdad bastante buena, o sea, como les dije antes, es, los grupos son bastante pequeños, entonces tienes la posibilidad de conectar mucho con los profesores y, y ellos también como, como saben que vienes de afuera y muchos de ellos también son internacionales, como tratan de hacerte sentir bien al 100% y te entienden tu perspectiva, o sea, la mente de los profesores es muy abierta, lo cual me gusta bastante porque te expresas como te quieres expresar. ¿Cuántas horas al día estudias? Bueno, creo que a la semana estudio, no sé, como 15 horas, tal vez. La verdad, no lo cuento tanto así, siento que también va dependiendo de la época del año que estamos. Ahorita, por ejemplo, que estamos más pegados a exámenes, sí como trato de organizarme muy bien, porque
a pesar de que nuestras clases son como, no tenemos tantas clases, pero sí los proyectos son bastante grandes, entonces como es cuestión de organizarse, si son en grupo, también ver cómo reunirse con todo el grupo y todo eso, y creo que ahí sí, no sé, en un día creo que estudiaría en la mañana tal vez como unas 3 horas y en la noche, no sé, unas 4, tal vez como para terminar lo que hice del día. ¿Cuál es el deporte más popular en la universidad? Bueno, como les dije, no hay tantos deportes, pero uno de los que más resalta es el fútbol. Y creo que porque sí, Italia también es súper futbolero, especialmente cuando hay partidos y todo, de la misma universidad contra otras universidades, la gente está súper, como, la gente está súper emocionada y no sé, van a hacer barra y todo, algo que no me imaginaba tanto acá en Italia, en Europa, pero, pero sí, y también en general en Italia, como el fútbol es muy grande, entonces también no sé, o sea, si hay una partida de, no sé, el Milan con el Inter, como que la universidad también se prende. No sé, todos están súper, súper emocionados. ¿De qué nacionalidades son tus compañeros? La verdad de todo el mundo, es una universidad bastante, bastante internacional. Sí nos tenemos como dos grupos. Está el grupo de los internacionales y el grupo de los italianos, que estudian italiano y bueno, internacionales en inglés. Así que creo que yo considero que tengo más amigos del mundo que en sí italianos, pero eso me encanta porque también no sé, me ayuda a conocer culturas que nunca pensé que iba a conocer como tan cercano. Por ejemplo, tengo como muy buenos amigos de India, de Polonia, bueno, también sudamericanos y americanos también. Entonces, como, sí, la perspectiva es bastante grande y siento que se aprende un montón de todos ellos. ¿Cuál es un estereotipo cierto sobre sus alumnos? Un estereotipo cierto, bueno, creo el hecho de que sean bastante como open mind, como, sí, como entras en la universidad y te da esa vibra de wow, una locura, una locura porque o sea, se nota que es una universidad de arte, o sea, creo que en sí el estereotipo de universidad de arte es como, sí, relajación, o sea, como que no estudian y eso, pero no, sí, sí estudian, pero creo que eso, o sea, el hecho de que todos sean muy como buenos, o sea, no, tampoco están estresados. ¿Y uno falso sobre sus alumnos? Creo que yo me vino con la idea de como Milán es una ciudad bastante de moda, de lujo, eh, que todos iban a ser también así, muy como elegantes o simplemente como que tenía que ir súper arreglada. Y no, o sea, cuando llegué como vi que en la universidad es muy diferente como estar en la ciudad, que sí, tal vez la gente se arregla un poco más, pero en la misma universidad como todos son de diferentes países, hay de todo y como es de moda también hay cosas locas que en verdad es muy, muy bonito de ver, es muy creativo. ¿Cuál es tu tradición universitaria favorita? Bueno, creo que más universitaria de mi vida en Italia es salir luego de clases por, no sé, ir a tomar algo, o si es verano, siempre como vamos al parque con todo mi grupo de clases, como somos pocos, somos bastante cercanos y entonces nos vamos al parque si no tenemos clases luego y hacemos un picnic que es bastante común acá, o nos vamos a tomar algo, tipo un vino o algo, porque es bastante normal como ver a gente tomando un Aperol Spritz o un vino a las, no sé, 4 o 5 de la tarde. ¿Con cuántos roommates vives? Vivo con 4 roommates, son 4 chicas, contándome. Y bueno, la verdad es que muy bien. Siento que al inicio fue un poco shock porque no las conocía, solo conocía a una que es de mi curso de la universidad, pero como es un apartamento abierto, cualquier persona, estudiante, puede entrar de diferentes universidades. Entonces, sí como que tenía un poco de miedo, decía tal vez como no sé si nos vamos a llevar bien o mal, pero al final quedó increíble, la verdad, me llevo muy bien con ellas. ¿Cuál es el profesor que más admiras y por qué? El profesor que más admiro, creo que es Mauricio, que fue mi profesor de diseño de interiores uno.
y va a ser mi profesor de tesis. Y creo que lo admiro mucho porque, bueno, él es arquitecto y siempre nos alentó a seguir ese lado un poco más a la arquitectura, pero también con la parte de diseño creativa, un poco como alocarnos un poco en la arquitectura. Y bueno, enseña muy bien. em, También nos llevó a muchos paseos, a muchos museos, a ver, así, o simplemente caminar por las calles, porque caminar por acá, por Italia, es como ya es arte. Entonces creo que él es el profesor que más admiro. ¿Has tenido algún encuentro inesperado en el campus? No, en el campus creo que nadie como reconocido, no me he encontrado con nadie en el campus, pero sí una anécdota fue que cuando estaba en el campus me llegó un mensaje de una amiga que Shawn Mendes estaba súper cerca, entonces simplemente como que nos fuimos corriendo de la clase y lo vimos como que a unas cuadras de la universidad. ¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable hasta ahora en la universidad? Bueno, creo que mi experiencia más memorable fue cuando fui con todos mis profesores a Design Week, que es la semana de diseño en Milán. Y fue increíble porque la universidad nos dio como toda esa semana libre para ver las exhibiciones y ver a los diseñadores que vinieron de todo el mundo. Y siento que es algo muy bonito vivir algo que tal vez en un momento lo pude ver muy lejano. No sé, estaba tan cerca, salíamos y ya la semana del diseño estaba ahí. ¿Qué planeas hacer cuando te gradúes? Buena pregunta. La verdad es que sí planeo hacer un máster acá en Milán, en general en Italia, son 3 años de estudio. Entonces, como que yo sí, a mí sí me gustaría como completar esos 5, tal vez tener como una decisión más segura de qué lado del diseño voy a seguir. Como diseño, le dije que era tan amplio y tan como, pues claro, es tan amplio que sí se necesita, personalmente creo que se necesita un máster para especificar, o sea, para poder hacer una especialización y poder como, no sé, conseguir un trabajo más seguro. Si tu universidad fuera una canción, ¿qué canción sería y por qué? Creo que Volaré, que es una canción italiana, y creo que sería mi universidad porque sí, en algunas clases nos las ponen al final. Y es como todos empiezan a cantar porque la conocen, es bastante conocida, una canción italiana antigua. Y no sé, es muy divertido y creo que el ambiente también lo hace muy bonito. ¿Cuál es el perfil de personas a las que les recomendarías postular a tu universidad? Mm, definitivamente alguien de mente abierta, que venga sin, o sea, sin nada de idea de cómo va a ser la universidad ideal, porque no creo que haya universidad perfecta. Creo que el tener la mente abierta para recibir conocimiento de todo, o sea, de todo, no solo de la universidad, también de la vida en Italia, creo que te enseña bastante el hecho de vivir sola también. Entonces creo que sí, una persona abierta, libre, divertida, porque acá, o sea, una persona seria creo que vería a todos medio raro, pero no, o sea, una persona divertida y que quiera socializar con todos. Y tip número 1 para tener éxito en tu universidad. Mm, bueno, un tip creo que sería empezar como a hacer cosas artísticas desde antes. Yo estuve en un colegio donde no tuve arte como curso los últimos años en secundaria. Entonces eso sí me costó. Siento que tuve todo un verano, estuve todo un verano metida en mi casa haciendo mi portafolio porque si no tenía absolutamente nada para aplicar. Entonces sí, creo que una persona que ya trabaja el arte, el diseño desde antes, em, sí como ese sería un tip que yo daría a una persona que recién está terminando el cole y quiere entrar a una universidad de artes y que se prepare desde antes. Muchas gracias por habernos acompañado en las 30 preguntas de Educa. Hasta la próxima. Chao, gracias.